Hombre, Sergio, qué sorpresa verte por aquí. Que para ser tu gestor te veo de Pascuas a Ramos. Sí, Ramos soy yo. A Pascuas no lo conozco. Qué gracioso. ¿Sergio? Ah, yo. Pensaba que hablabas con Pascuas. ¿Qué Pascuas? Yo qué sé, que yo lo has dicho tú. Ah, o sea que Pascua no existe. Eso es. Y dime, ¿a qué has venido? Pues mira, estoy un poco preocupado porque he leído en la revista Super Pop que van a subir los impuestos a los futbolistas extranjeros. ¿Pero qué se creen? ¿Que estamos forrados o qué? No, tranquilo. Es un cambio de tributación que solo afecta a los futbolistas extranjeros. Vamos a ver, ¿tú eres lenta o esnifas mental? Si jugamos fuera de España y viajamos al extranjero, entonces allí yo soy extranjero. No. Si vas al extranjero, no eres un extranjero. Eres un español en el extranjero. ¡Ah! ¿Lo entiendes? No. O sea, que yo no soy extranjero. Exacto. ¡Ja! Lo he pillado, si es que soy un lince. Ya me lo decían en el cole, que era muy listo para la edad que tenía. A los 12 años ya sabía decir papá, mamá y corqueta. Croquetas. No, gracias, no tengo hambre. Además, se ha hecho muy tarde. Vamos a hacer una cosa. A ver si te enteras bien del tema, me llama y me lo cuentas. A ver, dame tu móvil. ¡Fua! ¡Qué morro! Ten, toma, un iPhone nuevecito. Tranquilo que tengo 12 más. Niños y niñas que estáis mirando la Tele 3, de este gag podemos sacar una moraleja. Tenéis que ir al cole, hacer los deberes y ser personas de provecho, si no, acabaréis con mi gestor, que no se entera de nada.